Bien, estamos listos ya, otra vez aquí desde su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, para un servicio más. Hoy domingo 14 de marzo de este 2021. Estamos también aquí de celebración, aquí en Cartago, porque la iglesia, ahora el 16, pero hoy vamos a darle gracias a Dios por eso. La iglesia cumple ya 7 años, ¿no? Hace 7 años que estamos por acá, proyecto que arrancó y con altas y bajas, más altas que bajas. No me refiero a las hermanas, no, me refiero a las situaciones. Muchos altibajos, pero al final la iglesia se ha mantenido, como cantamos ahora, porque el amor de Dios es impresionante, es tremendo, la cobertura de Él. Compartir nada más una anécdota: cuando yo arranqué aquí, porque la iglesia lleva 7 años, pero yo llevo 5, y realmente es la primera vez que asumía una responsabilidad. Siempre hay nervios, ¿no? Pues acuérdate que eso es otra prédica, pero uno está donde las decisiones que uno ha tomado lo llevan, ¿no? Cada vez que uno toma una decisión, hacia allá se dirige tu vida. Entonces era una decisión importante, pero siempre venía a mí algo que les he compartido, que lo que le dijo obviamente el Señor a Moisés, ¿no? No, le dijo a Josué, cuando Josué tomó la responsabilidad de Moisés, le dijo: tranquilo, que así como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿no? Entonces, así lo he sentido yo en estos 5 años, gracias al Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, felicidades, Efesios 4:23 de Cartago, por este 7º aniversario. También ustedes que nos acompañan a través de los videos, que hacen parte de la congregación, pues un abrazo a la distancia, esté donde esté. Y la invitación nada más hoy, como todos los domingos, es: dispongámonos, ¿no? Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo de la palabra. Bien, sin más, vámonos directo a la palabra. Hermanos, busquen sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a leer un versículo nada más y sobre él nos vamos yendo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 18. Primera de Pedro 4, 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Pedro 4, 18. ¿Estamos todos? ¿Está en el video también? Hágame así. Está bien. Bien, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 4, 18, dice: y, 2 puntos dice ahí, ¿no? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, no? Leamos el 19 también. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, te damos gracias en este día por una oportunidad más que tenemos como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor, como hermanos, como congregación, de podemos reunirnos aquí en torno a tu palabra, Señor. Hoy en un día especial donde la iglesia obviamente cumple, no cualquiera, son 7 años, ¿eh? El 7 tiene un significado especial para el Señor y así lo hemos visto, aunque cada año es especial, Señor, pero 7 tiene su significado, ¿no? Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en todo este tiempo y hoy una vez más de poder tener el oído atento a lo que tú tengas para nosotros en el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ahora que les mencionaba que la iglesia está cumpliendo 7 años, uno le podrían decir: pastor, ¿y cuántos años más va a durar la iglesia? Entonces uno podría, bíblicamente, acuérdate que somos bíblicos, uno podría decir: no te digo que 7. ¿Cuántas? 70 veces 7. Esa era una oportunidad para que hubieran dicho amén, pero bueno, amén, diría uno, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bien, acabamos de leer un versículo, hermanos, que lo vamos a estar desarrollando antes de entrarle de lleno. Animar a todos ahí que, como les decía ahorita, que nos dispongamos, o sea, que no sea una horita que generalmente nos demoramos de una prédica más, sino que sea algo que nosotros adoptemos como parte de nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios no fue dejada por Él solamente para que la leamos. Inclusive la recomendación del Señor no es leer la palabra, sino escudriñarla, ¿no? Esa es la recomendación del Señor. Entonces, no es solamente para leerla o para que usted no, es para que usted la reciba, la entienda
la haga parte de su vida y después usted pueda, por medio de su vida, hacer visible aquello en lo que usted recibió y supuestamente creyó, ¿no? Porque de eso se trata las cosas de Dios, que realmente se hagan visibles, ¿no? ¿Acuerda la discusión que el Señor tenía con los fariseos cuando les puso el ejemplo de la parábola de los dos hijos, aquellos que uno dijo que iba y que no fue, otro que sí iba y al final que no iba y fue, todo eso, ¿se acuerdan? Dijo, el reino de Dios no depende de lo que se diga, sino de lo que se haga, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿no? Tiene más efecto en nuestros hijos lo que ellos vean que nosotros hacemos a lo que nosotros les digamos, ¿no? Eso tiene más peso todavía, ¿no? Por eso es que el instruirlos en venir, en ser carne de iglesia, en venir a la iglesia, es algo que empieza por nosotros como padres, ¿no? Nosotros marcamos el camino, ya ellos vendrán, hay unas determinadas edades en las que ya uno no puede hacer nada, pero que a uno le quede el consuelo de decir, yo te mostré el camino. Lo que le dijo, ¿te acuerdas lo que le dijo David a Salomón antes de morir? Yo voy a morir ya, pero eso sí, lo que te recomiendo es que sé un hombre y apégate a la voluntad de Dios y cúmplelo para que prosperes, ¿no? En otras palabras se lo dijo así. Pero bueno, indudable, ¿por qué les digo eso? Estamos viviendo unos tiempos bien complicados, tanto en lo natural como en lo espiritual hay mucha contaminación, ¿cierto? Usted ve los vientos contaminados, mucha basura por ahí en las calles, en lo natural, amén. En lo espiritual es lo mismo, hay mucha contaminación, hay mucha basura por ahí también. Entonces, por eso hay que estar atento tanto en lo uno como en lo otro, y por eso la palabra dice, puedes hacer una cosa pero sin dejar de hacer la otra. Cuídate en lo natural, cuídate más en lo espiritual. En las dos cosas hay que cuidarse, ¿no? Me acordé ayer que fui a la feria, porque los sábados es la feria de la agricultura allá en Pavas, volví a ver al cieguito que siempre veo, ¿no? Desde hace años, que alguna vez lo escuché y alguna vez les conté esa anécdota, que ustedes saben que en las ferias la gente predica, ¿no? Aprovecha esos sitios para predicar, y hay gente que predica, hay gente que le gusta, la mayoría no, porque no les gusta. A veces nosotros antes íbamos a repartir tratados a la feria y la gente prefieren recibir un volante de Movistar o de Claro y todo eso, de Claro, no es que de Claro, ¿no? De Movistar y Claro, ¿no? Que recibir un tratado de la palabra, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Entonces me acordé de ese cieguito porque alguna vez alguien estaba predicando y ese cieguito decía, están predicando la salvación y el infierno, como si hay gente que también se le pasa la mano predicando, ¿ah? Porque mandan a todo el mundo al infierno de una vez, ¿no? Entonces el cieguito decía, ¿cuál infierno? Aquí esto ahorita que muramos, cada uno se va al hoyo y ahí hasta ahí llegó todo, ¿no? Decía el cieguito, ¿no? Entonces uno pensaría, ¿qué pasaría si ese ciego se muere? Bueno, ¿qué pasaría si se muere? No, porque se va a morir, todos nos vamos a morir. Cuando ese ciego se muera, ¿qué va a pasar? ¿Será que Dios tendrá misericordia de él por ser ciego? ¿Qué creen ustedes? Porque Dios es misericordioso, ¿amén o no? ¿Tendrá misericordia de él? ¿Qué creen? Usted en el video, ¿qué cree? Acuérdate que Dios es misericordioso, amén. Pero Dios también es justo. Dios es un Dios justo. Dios no le quita ni le pone nada a nadie. Ese ciego, si sigue pensando así, cuando se muera, se va a ir a una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de ver físicamente. El Señor vino a dar vista a los ciegos, algunos fueron en lo natural, pero más que eso fue una vista espiritual. Amén, hermanos. Entonces, recuerde, Dios es un Dios justo y la misericordia de Dios es una reacción ¿a qué? Lo vimos la otra vez. ¿Qué es lo que activa la misericordia de Dios? A ver si se acuerdan. El arrepentimiento. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener claras, ¿no? O sea, lo sabemos ¿por qué? Porque tenemos la información, ¿no? Lo sabemos porque tenemos la información, hay gente que no la tiene, por eso hay gente que como no tiene la información, y si no tienen la información, como no conocen a la persona de Dios, por eso lo juzgan. O sea, recuerde lo que hay un principio que dice que si usted conoce a la persona, usted conoce sus obras. En la medida que usted conozca a una persona, usted sabe por qué una persona hace lo que hace. Amén. Entonces, conociendo uno la persona de Dios, uno sabe por qué él hace lo que hace. Entonces, por eso hay gente que ni conoce a Dios y dice, sí ve, es que Dios de amor y manda una cantidad de gente al infierno. Recuerde, Dios no manda a nadie al infierno. Ese cieguito, si se muere, se va al infierno. ¿Por qué? No porque Dios así lo quiso, sino porque Él decidió no creer. Él no cree que hay vida eterna. Entonces está bien. Pues si Él cree en eso, lo importante de los ateos, si usted me está escuchando y usted tiene dudas de creer en Dios, lo importante es que si usted no cree, bueno, está bien, esa es tu fe, ¿no? El no creer. Pero sé consecuente con que no creas, pues cuando estés al borde de la muerte no clames a un Dios al que has rechazado.
Amén. De eso se trata el asunto, ¿no? Entonces, es importante tener la información para que uno pueda entender no solamente a la persona de Dios, sino saber qué es lo que Dios dice con todo lo que dice, que de eso se trata el escudriñar. Mira, acabamos de leer un versículo, el 18, que dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, no? Entonces, no sé realmente si usted ha pensado las veces que ha leído ese versículo, qué es lo que usted ha entendido, ¿no? Yo la primera vez que leí eso entendí otra cosa a la que entiendo ahora, que tengo un poquito más de información. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ese con dificultad se salva, no sé, yo en la información que yo manejo, yo lo asociaba antes a como que dice uno, bueno, el justo va a pasar, ¿qué? Raspando la olla, dicen por ahí en otro lado, ¿no? Con la justa. Como dijo Agripa cuando Pablo le predicó, ¿se acuerdan? No sé si ha leído esa historia que Pablo le predicó a Agripa, y Agripa al final, después de que Pablo le dio su testimonio y le predicó, el rey Agripa se paró y le dijo: uy, por poquito me convences de ser cristiano, ¿ah? Por poquito. Entonces, eso de con dificultad se salva, yo lo asociaba a eso, ¿no? Raspando la olla, con lo justo, por poquito se salva. Eso es lo que uno interpreta, no sé ustedes, pero por lo menos eso era lo que yo interpretaba, ¿no? Pero eso me chocaba con otras cosas que dice la palabra también. Por ejemplo, segunda de Pedro 1:10, dice la palabra en segunda de Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, eso ya choca con lo que yo creía, porque a mí me está diciendo que si yo hago unas cosas, ¿se acuerdan de esa historia de lo que está mencionando Pedro ahí? Cuando él le dijo: por lo demás, hermano, a vuestra fe añadí virtud, añadí todo eso, ¿se acuerdan? Y si ustedes hacen todo eso, no caeréis jamás. Y si hacen todo eso y no caen, les será a ustedes otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Entonces, eso choca con lo que yo pensaba, decir: wow, entonces no es cierto que el justo con la mínima se salva. Algo tiene que haber ahí. Entonces, es importante que nosotros escudriñemos para saber qué es lo que el Señor quiere decir con lo que dice, ¿no? Porque si yo me quedo con la interpretación que tenía antes, ahí es donde nacen las falsas doctrinas, ¿no? En interpretaciones personales de alguna gente, ¿no? Yo interpreto esto, entonces genero una enseñanza, entonces comienzo a enseñarle a todo el mundo: no, nosotros nos vamos a salvar con la mínima, pero raspando, casi que pegando en el palo. Entonces ahí es donde salen las falsas doctrinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para evitarse eso, hermanos? Si uno lee un texto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que meterlo ¿dónde? En el contexto, para uno entender qué es lo que el Señor quiere decir ahí. Recuerde, el texto hay que meterlo en el contexto, porque si el texto se sale del contexto, lo que la gente anda buscando es un pretexto. Eso es así de sencillo, ¿eh? Entonces, claro, como no les gusta lo que la palabra dice, entonces lo sacan del contexto y se van por otra línea que ya comienza a ser doctrinas de hombres, que por cierto hay muchísimas ahora, ¿no? Es parte de la contaminación de lo que yo les estaba contando ahorita. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros manejemos ¿qué? El lenguaje, ¿no? ¿Acuerda? Dice la palabra en Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino ¿de dónde? De los cielos. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Ahora usted dirá: pastor, entonces yo dejé de ser tico y dejé de ser colombiano, ¿qué? No, estamos hablando en cosas espirituales, ¿no? Nuestra ciudadanía ya no es de aquí, nuestra ciudadanía es del reino de Dios. Amén. Y como somos habitantes del reino de Dios, tenemos que manejar el lenguaje del reino de Dios. Que alguna vez lo vimos también, que cada reino tiene sus costumbres, y les puse el ejemplo de que yo venía de Colombia aquí a Costa Rica, y entonces yo no puedo traer mi lenguaje de allá de Colombia porque hay gente que no me va a entender, y cosas de esas, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo muchas cosas, aunque hablamos español, pero sí hay que ir aprendiendo algunas cosas que son características del reino de acá, o del reino de Costa Rica, llamémoslo así, y en el reino de Dios pues no deja de ser diferente, ¿no? Entonces, es importante, hermano, que como miembros del reino de Dios pues también manejemos el lenguaje, pero un lenguaje, ojo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No el lenguaje del reino que nos están queriendo meter ahora, donde todo es yo declaro, yo decreto, y bendecido, prosperado y en victoria, que eso no deja de ser más que una arenga popular. ¿Cómo te sientes? Bendecido, prosperado y en victoria.
Y yo, ¿bendecido qué? Y dice, sí, pero es que estoy pasando una situación, pero estoy bendecido. Eso no debería ser así. Prosperado tampoco, no estás avanzando. Y en victoria, ¿por qué? Si ni siquiera has peleado nada. No hay victoria si no hay peleas, hermanos. Amén. Entonces es simplemente como una respuesta, es como una arenga popular, ¿no? Entonces ese lenguaje de reino, no. Ahorita con todo esto de la doctrina de la prosperidad, viera que cómo se manipula la gente para que comience a creer que cuando le hablan a uno del lenguaje de reino piensa en grande, ¿no? Me acordaba yo de una ilustración que alguna vez les conté hace mucho tiempo. Yo la escuché en una prédica de una de estas iglesias grandes y me acordé ahorita de eso. Decían ahí en esa prédica, imagine eso, que rápidamente, porque acuérdese, cuando uno está predicando, la ilustración no puede ser más larga que la prédica, ¿no? Eso es simplemente que lo mete uno ahí para apoyar, nada más. Pero es la historia, por ejemplo, de un jugador de golf muy famoso, que resulta que un jeque árabe de por allá le dijo, mira, quiero que vengas acá y me dejes unas clases de golf, ¿cierto? Y le pagó el boleto y todo eso, y lo llevó. El hombre fue allá, estuvo un tiempo ahí con el jeque. Todos sabemos que es un jeque, ¿no? ¿No los tengo que explicar? ¿Todos sabemos que es un jeque? Bueno, esos líderes árabes que tienen plata pero que dicen que son más, hay un dicho que dice que más amarrado que turbante de árabe, pero ese es otro tema. Entonces ese jeque árabe lo llevó ahí, le pagó todo el hospedaje y él le enseñó y el hombre estaba agradecidísimo. Entonces cuando el jugador de golf ya iba a regresar a Estados Unidos, el jeque le dijo, estoy muy agradecido contigo, pídeme lo que quieras. Entonces el hombre, pues como le gusta el golf, le dijo, bueno, en inglés le dijo, yo quiero un golf club. O sea, golf club, o sea, el club se escribe como club, un golf club. Eso en inglés quiere decir un palo de golf, ¿cierto? Entonces eso se lo pidió, entonces el jeque le dijo, dalo por hecho. Entonces él se vino, no volvió a tener noticias, pero con el tiempo llegó un emisario. Bueno, cuando el hombre venía en el avión decía, bueno, siendo un jeque árabe y yo le pedí un golf club o un palo de golf, me imagino que ese palo de golf debe ser enchapado en oro, con diamantes incrustados, debe ser algo tremendo, ¿eh? Bueno, esa era la que él se imaginaba. Con el tiempo él llegó a Estados Unidos y se olvidó de eso, pero después llegó un emisario del jeque Andel y le dijo, mira, yo vengo de parte del jeque a traerte lo que tú pediste. Y digo, wow, mi golf club, le llaman, ¿no? Pero resulta que lo que le traía era una escritura de un golf club, porque golf club también en inglés quiere decir o un palo de golf o un club de golf. Entonces lo que le traía era la escritura de un club de golf, ¿no? O sea, el terreno y todo. Entonces decía, wow. ¿Me entienden? Yo pidiendo un palito de golf y me dio eso. Entonces, ¿por qué usaban esa ilustración? Porque dicen, cuando usted le vaya a pedir algo a Dios, no pida cosas pequeñas, pídale cosas grandes, ¿no? Pídale a lo ancho. Si va a pedir un carro, no le pida cualquier carro, pida un 4x4, un 6x4, lo que sea. Pida lo que sea, el color que sea, último modelo. No pida cosas así porque usted es la niña de los ojos de Dios. Bueno, todo ese lenguaje de reino que le meten a uno en las iglesias, no estamos hablando de eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos cierta información, sabemos que Dios no trabaja así, amén. Para Dios lo más importante es nuestra prosperidad, pero entendiendo que la verdadera prosperidad bíblica es cuando uno avanza en el propósito para Dios o en Dios, amén. Si ahí en ese avanzar está la prosperidad económica, qué bueno, pero esa no es la prosperidad que a Dios le interesa. Pero esa es una ilustración que quería ponerle, porque ese es el lenguaje de reino que hoy nos quieren vender, de que pidámosle a Dios lo que quiera. ¿Cuál es el lenguaje de reino que tenemos que conocer nosotros? Cosas como las que estamos leyendo ahorita. ¿Qué es un justo? ¿Qué es una persona justa? ¿Se salva? ¿Qué es la salvación? ¿Quién es el que nos salva? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué es un apóstol? Cuando me hablen de apóstol, ¿qué es eso? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el perdón? Todo eso es el verdadero lenguaje de reino, amén. Que si yo les hablo algo a ustedes me entiendan. Que si yo les digo, imagínense la nueva Jerusalén como nos la describe la palabra, entonces que usted sepa qué es una nueva Jerusalén, qué es la tribulación, qué es el día del Señor, qué es el rapto, el arrebatamiento, qué es mi encuentro personal con Cristo. Todas esas cosas nosotros tendríamos que manejarlas como habitantes del reino de Dios, amén, porque hace parte del lenguaje, amén, hermanos. Entonces, si uno manejara eso, usted podría perfectamente saber qué diferencia hay entre vivir en matrimonio de Dios y un matrimonio que no es de Dios, o la gente que vive en unión libre, perdón, qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento, que son cosas muy diferentes.
¿Me entiende? Todo ese es el lenguaje que nosotros quisiéramos hablar. Entonces, enfocándonos un poquito en lo que leímos, que dice que si el justo con dificultad se salva, entonces empecemos por entender que es un justo, que es una persona justa, ¿no? Una persona justa, hermanos, es aquel que ha sido, ¿qué? Justificado. O sea, imagínense cuántas neuronas quemamos para saber eso. Un justo es aquel que ha sido justificado. Ahora, lo más importante que eso es saber justificado por qué o por quién. El que ha sido justificado, ¿por qué? Por la sangre redentora de Cristo. Amén. Aquel que haciendo conciencia de que hay un Dios creador al cual ha ofendido, se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo. Eso es un justo, amén. Entonces, como usted ya sabe que es un justo, cuando usted lea aquello que dice que el justo por la fe vivirá, usted ya podría entender de quién están hablando. Ahora se dice, pero por la fe, ¿qué es la fe? Usted tiene que saber qué es la fe. La fe es el fruto del conocimiento de la persona de Cristo, amén. Entre más conozcas, más fe tienes. Entonces, el justo, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, por la fe, por el conocimiento que yo tengo de la persona de Dios y lo que Él tiene establecido en su palabra para mí, de acuerdo a ese conocimiento, voy a vivir. El justo por la fe vivirá, ¿ve? Entonces, es más allá que leer un versículo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hace uno para saber si alguien ha sido justificado? Que sea visible, ¿qué? Los frutos del arrepentimiento en esa persona. Porque hay frutos, ¿amén o no? Así como hay obras de la carne, también hay fruto del Espíritu, ¿no? Eso es un justo, entonces ya lo sabemos. Entonces, a eso se refiere cuando dice que el justo con dificultad se salva. Pero para ser justo hay que arrepentirse, entonces hay que manejar todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Porque todo el mundo habla del arrepentimiento. Mire, yo tengo la definición aquí clásica, ¿no? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Eso es arrepentimiento. Dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. O sea, una cosa es cuando uno se arrepiente, que es, le duele a uno algo que uno haya hecho o dejado de hacer, eso es arrepentimiento, amén. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, genuino también es el perdón que uno recibe cuando se arrepiente y pide perdón, y genuino debe ser el cambio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y remordimiento? Un remordimiento es que yo también me siento mal por algo que hice, pero como no me arrepiento, vuelvo y lo hago. Eso es remordimiento. Mucha gente le da remordimiento, pero no se arrepienten de verdad. Entonces, el arrepentimiento es algo espontáneo, es algo que le da a uno así. Tú te arrepientes porque conscientemente sabes que has lastimado, te arrepientes y no lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque debería producirse en ti un cambio interno. Eso es lo que debería pasar. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ahí es donde está la clave, que el arrepentimiento sea genuino, sea real. Porque si no es real, hay gente que cada 8 días va a pasar aquí. Vea, en las iglesias hay gente que cada 8 días sale al frente a arrepentirse. Cada 8 días. Me arrepiento, Señor, y a los 8 días vuelven otra vez. Entonces, ¿ustedes creen que eso es un verdadero arrepentimiento? Por eso es que la oración del arrepentimiento, a veces hay gente que ni cree en ella. ¿Por qué? Por los malos testimonios de gente que cada 8 días se arrepiente. Dice, es que eso no es un genuino arrepentimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, ¿quién es el responsable de que una persona se arrepienta? ¿Al fin cuál, Jorito? ¿Cuál es el responsable de que una persona se arrepienta? Bueno, si la responsabilidad de que una persona se arrepienta fuera del Espíritu de Dios, entonces tendríamos que despedirlo, porque ¿cuánta gente no hay que no se ha arrepentido? Mucha. La responsabilidad de que una persona se arrepienta es de la misma persona. Recuerde, si una persona no quiere, ni el diablo lo hace pecar, amén. Pero si una persona no quiere, ni Dios lo puede salvar tampoco. Entonces, libre albedrío, ¿el arrepentimiento de quién depende? De cada persona que tome la decisión personal de arrepentirse, hermano. Eso lo tenemos que tener completamente claro. ¿Cuáles son algunas señales de un genuino arrepentimiento? Nada más para que avancemos. Bueno, que uno sienta tristeza por esos pecados, por haber ofendido a Dios. Que uno no sienta orgullo, ni mucho menos sentirse orgulloso de lo que hizo. Recuerde que las páginas más vergonzosas de nuestra vida las hemos escrito ¿cuándo? Cuando estábamos apartados de Dios. Amén. Entonces, que uno sienta tristeza, que uno se avergüence. El verdadero arrepentimiento va acompañado de vergüenza. Que uno realmente sienta pena, que ha perdido su dignidad de lo que ha hecho, ¿no? De la gente que ha lastimado. ¿Estamos, hermanos? Que uno confiese sus pecados. Dice la palabra en Proverbios 28:13. Dios escudriña hasta lo más profundo. ¿Entiende?
Entonces hay que confesar sus pecados porque ya Dios lo sabe, pero a Él le gusta que nosotros con la boca confesemos, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces hay que confesar los pecados, y no solamente confesarlos, sino abandonar esas prácticas. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces tiene que haber un cambio visible. Amén, hermanos. Esa es la mejor señal del arrepentimiento, que haya en nosotros lo que conocemos, por ejemplo, en las mariposas, como la metamorfosis, ¿no? Ustedes saben que una mariposa, antes de ser linda y que huele y ese colorido, antes de ser eso, ¿qué fue? Una oruga, un gusano, ¿cierto que sí? Y ese gusano se arrastraba ahí chupando barro, comiendo tierra. Y después de su metamorfosis pasó de chupar barro o de comer tierra, ¿a qué? A chupar polen, lo dulce de las flores, amén, a volar, en vez de arrastrarse en el suelo, a volar. Entonces nosotros tenemos que pasar por ese cambio, dejar de arrastrarnos en el suelo, en el lodo del pecado, lo que dice la palabra, que la chancha vuelve ¿a dónde? A su charco, a su mugre, dejar de estarnos revolcando ahí, ¿para qué? Para primero ser limpios con la sangre de Cristo, que así lo hace, pero que no volver atrás, sino más bien empezar a volar como la mariposa, a mostrarnos nuestros colores, la blancura de nuestros vestidos. ¿Se acuerda del animalito aquel que era blanco, blanco, que prefería que lo mataran antes antes de embarrarse? ¿Se acuerdan? Que alguna vez se los conté, otro día se los cuento. Pero bueno, entonces tiene que ser visible esa metamorfosis, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es un justo, y que para ser justo hay que arrepentirse. Ya usted sabe qué es arrepentirse, ya sabe qué tiene que hacer para arrepentirse, reconocer y todo eso. Pero después viene la parte de la salvación, ¿no? Rápidamente, recuerda lo que dice Primera de Pedro 1:9. Todos estamos aquí, ¿por qué? Usted en el video, está viendo este video, ¿por qué? ¿Qué lo motiva? Dice la palabra que lo que nos motiva a nosotros, el fin de todo esto, ¿sabe cuál es? Salvarnos, ¿o no? El fin de la fe es la salvación. O sea, que nosotros podamos ver una vida más allá de cuando muramos físicamente. Sí creemos que hay otra vida, por eso estamos aquí, creemos en que el Señor tiene morada para nosotros, amén. No como el cieguito aquel que decía: el que se muere va para el hoyo y hasta luego. No, nosotros sí creemos que realmente la muerte no es una cesación de las cosas, sino un cambio de estado. Nada más el cuerpo vuelve a la tierra porque polvo es, el espíritu regresa a Dios porque Dios lo dio, y nuestra alma es la que va a rendir cuentas. Lo único que esperamos es que cuando nos toque ese momento estemos ¿qué? Preparados, y nos presentemos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces eso quiere decir que nosotros sí creemos en eso. Ahora, ¿qué es salvación, hermanos? Vean, la salvación es una definición, ¿ah? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Eso es salvación. Ahora, ¿quién nos salva a nosotros? ¿Quién nos salva? Dios, ¿no? Porque la salvación viene de afuera. Nadie se puede salvar de adentro hacia afuera. Viene primero de afuera y después viene la transformación. Por eso es que para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés tuvo que salir, porque él estaba adentro. Tuvo que salir, ¿para qué? Para después venir de afuera otra vez, porque la salvación siempre viene de afuera. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es el que nos salva? Solo Cristo nos puede salvar. Ahora, ¿quién es candidato a salvarse? ¿Quién es candidato a salvarse? Todos, pero todo aquel que reconozca que hay un Dios. Amén. Porque el que no reconoce, ¿qué le va a importar? Ahí el salvador, ¿qué? Como decían los fariseos, ¿se acuerdan cuando les decía al Señor: es que ustedes van a ser libres? Y decía: ¿pero libres de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos linaje. ¿Libres de qué? Entonces hay mucha gente que se cree así: yo no necesito ser salvado de nada. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. ¿Acuerdas lo que dijo el Señor? ¿Por qué me dices bueno? ¿Bueno con qué? ¿Comparado con quién? Entonces, candidato a salvarse, todos, pero aquel que reconozca que hay un Dios y que le entregue su vida a Cristo, ¿no? ¿De quién depende mantener la salvación? ¿De quién depende que uno se mantenga salvo? De uno mismo, ¿ah? Dios nos salva, nos da el Espíritu Santo, pero nosotros dependemos de mantenernos o no mantenernos. Hay mucha gente, por ejemplo, ¿ustedes creen en esta frase que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios? ¿Creen en esa frase? ¿Es cierta o no? Bueno, sí es cierta en cierta medida, ¿no? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, sí hay una persona que te puede separar del amor de Dios, que eres tú mismo, ¿eh?
Por medio de tus decisiones. Con una decisión llegamos a Dios, con una decisión también nos podemos ir. Amén, hermanos. Entonces, por ejemplo, ahí en torno a la salvación salen muchas doctrinas ahí de eso de que salvo siempre es salvo y que si usted le entregó su vida a Cristo ya usted es salvo, haga lo que haga. Eso es una falsa doctrina, porque la palabra insiste mucho en que aquel que persevere, el que se mantenga hasta el final, será salvo. Y acabamos de leer un mensaje, un versículo que dice, mire, si el justo con dificultad se salva, entonces eso echa por tierra toda esa doctrina de que el salvo siempre es salvo, porque entonces diría, el justo siempre será salvo. No, el justo con dificultad se salva. Ahorita le vamos a caer a eso, ¿no? Ahora, ¿de qué creen ustedes que somos salvados? ¿Sabe qué dice la palabra? Nosotros somos salvados de esta perversa generación. Estamos viendo una generación perversa, de maldad. O sea, la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría, todo lo que la palabra, ya ustedes saben que dice, ¿no? Entonces, veamos la salvación como eso. Cuando uno recibe la salvación, eso es una antesala a que lo que nos espera ya en la vida eterna, ¿no? Por eso es que uno tiene que tomar buenas decisiones aquí en lo temporal que repercutan allá en la eternidad. Siembra en el reino de Dios, no estoy hablando de plata, estoy hablando de que siembre su vida, su tiempo, su dedicación, su amor, su esfuerzo, siémbrelo en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que pueda cosechar allá en la eternidad. Porque aquí no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque todo se va a quedar aquí. Pensemos en las cosas espirituales, hermano. ¿Estamos, hermanos? Entonces ya nosotros sabemos que es un justo, que es arrepentirse, que es la salvación. Entonces ya lo sabemos, entonces ahora sí podemos caerle al versículo. Cuando uno lee, con dificultad se salva, entonces ya podemos verlo de otra forma. Si ya sabemos que eso choca con lo otro que dice que si nosotros nos mantenemos, el Señor nos da una amplia y generosa entrada al reino de Dios. Entonces veamos el contexto de eso que está escrito ahí en el libro de Pedro, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que entender de ese versículo? ¿Cuándo fue escrito? Eso fue escrito en una época bien complicada de la iglesia, una época de persecución como fueron la iglesia primitiva. El imperio romano los tenía, pero ahí acechados en la mina. Había un emperador que se llamaba Nerón, imagínense ese nombre. Hasta los perros le ponen Nerón cuando son bravos, ¿no? Entonces imagínense cómo sería ese emperador, tremendo, ¿ah? Te mantenía persiguiendo a los cristianos. Entonces, por eso Pedro escribe estas cartas alentando a la iglesia, ¿no? Diciéndoles dándoles algunas advertencias de que lo que venía no era fácil, ¿no? Entonces, empecemos escudriñando un poquito el contexto. Miren el versículo 12, que de hecho el título de ese pasaje entero, todo ese capítulo, esa parte del capítulo, ¿qué dice el título? Padeciendo como cristianos, dice ahí, ¿no? Padeciendo como cristianos. Entonces dice, el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Ustedes por qué se asombran de toda esta persecución? Si eso no es nuevo, eso ya está escrito, el Señor lo advirtió. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, ¿no? ¿Qué dijo el Señor cuando ya iba a morir? Mi alma está agobiada hasta la muerte. Mi alma está agobiada hasta la muerte. Eso quiere decir que vamos a estar agobiados, vamos a tener persecución. O sea, lo que pasa es que la persecución que recibimos ahora no tiene nada que ver con la que recibían en esos tiempos, ¿no? Nada que ver. Aún así hay gente que se resiente mucho y se le habla duro, se le da un versículo de la palabra y ya, ay, qué duro, ¿ah? Duro era eso de estar encerrado ahí con 4 leones. Eso sí era duro. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, es lo que les está diciendo ahí, no se sorprendan, si eso ya está escrito. O sea, en el mundo íbamos a tener aflicción. El Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces, Proverbios 11:8 dice que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces, pruebas vamos a tener siempre. Entonces, si usted está caminando en los caminos correctos, en la senda del Señor, no se sorprenda de las adversidades, de las dificultades que tenemos. Vea, el año pasado toda esta pandemia agarró a más de un cristiano y y ahí quedaron tirados. Ya no los volvimos a ver. ¿Me entiende? Empezaron supuestamente en el espíritu y los agarró la pandemia y terminaron el año en la carne, como le decía Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les pasó eso? Porque no tenían la información, porque son personas formadas con la doctrina o la enseñanza de ¿qué? De que en Cristo no hay sufrimiento, pare de sufrir, venga aquí, solucione su vida, entréguele su vida al Señor, olvídese de los problemas, ni la muerte tocará tu casa, cosas como esa, ¿no? Falsas doctrinas.
Hay que instruirse en la verdadera palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando vengan estas cosas, nosotros leamos lo que Pedro le decía a la iglesia. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? Si esas son cosas que iban a venir. Acuérdense que el carácter del cristiano se mide ¿dónde? En la adversidad. Amén. Ahí es donde usted sabe quién es quién. En la adversidad, porque en la bonanza es muy fácil darle gracias a Dios. En la abundancia. Pero en la escasez, ahí es donde verdaderamente se sabe quién es el que se mantiene, ¿no? Hay gente que le gusta, ahora que hemos hablado de la paciencia, yo quiero tener paciencia, Dios, dame paciencia. Bueno, lo que dice Dios es que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿dónde se adquiere la paciencia? En medio de la adversidad. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ahí le dice en el versículo 12, ¿por qué se sorprenden del fuego de la prueba? Si eso no es nada nuevo. Sino que les dice en el 13 es, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué se sorprenden de la prueba? Gócense. ¿Qué decía Pablo también? Gozaos, hermanos. ¿Dónde estaba él? En la cárcel. Entonces, ¿por qué se sorprenden de la adversidad? Hay que gozarse en el Señor. Hay que gozarse, amén. Recuerde que gozarse no tiene nada que ver con estarse riendo a toda hora, ¿no? La risa santa que hay en las iglesias, y mira qué gozosa está la hermana María Eugenia, mira, no ha parado de reírse. Eso no tiene nada que ver con el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, entonces está por dentro, los frutos están por dentro, obviamente es invisible. Obviamente, si una persona está gozosa, pues uno dice que el corazón contento, ¿qué pasa? Hermosea el rostro, amén. Entonces se le ve, pero no tiene que estarse uno riendo a toda hora, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces hay que gozarse. Recuerde, hermanos, que cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto, no fue que los liberó aquí y los trasladó de una a la tierra prometida. No fue así. Ellos pasaron, ¿qué? Su periodo de prueba en el desierto, su periodo de adversidad. Y ya todos conocemos la historia que más de una generación o una generación entera se quedó ahí tirada, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban preparados, o sea, querían que los pasaran de aquí a acá. No quisieron pasar por el desierto, ¿no? Entonces todos tenemos que pasar por ahí. ¿Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios? Estemos preparados para pasar, ¿por qué? Por periodos de adversidad, porque es parte, es lo que forma nuestra identidad cristiana, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, no nos extrañemos de nuestro paso por el desierto. Recuerden que cuando la Biblia se habla de desierto, habla de ese, todos sabemos que es un desierto, ¿no? Hablando del lenguaje del reino, ¿no? Si yo les hablo a ustedes de desierto, todo el mundo se imagina ese lugar inhóspito, caliente, sin vida, donde para donde yo mire parece que no hay camino, no hay salida. Eso es un desierto, ¿cierto que sí? Entonces nosotros pasamos por desiertos espirituales o situaciones en las cuales creemos que no hay salida, que de esta no salgo. Y entonces escuchamos esa canción que dice, senda Dios hará, donde piensas que no hay, ¿no? ¿Cierto que sí? Le ayuda a uno bastante, ¿no? Entonces, esto del desierto es clave, ¿no? ¿Por qué el Señor llevó a la gente al desierto? Mire, número 24 dice... bueno, que la gente se quejaba y le decía en número 24, Señor, ¿por qué hiciste venir a la congregación a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? Esa era la queja de la gente, ¿no? ¿Y qué le respondió el Señor? Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová a estos 40 años en el desierto. ¿Sabe para qué? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces véalo así, tenemos que verlo así. Por eso Pablo decía, yo he aprendido aquí a contentarme en cualquier situación, porque ya tengo el conocimiento, ya conozco a la persona de Cristo y sé que cuando estoy en la abundancia me gozo y cuando estoy en la escasez medito, analizo, pienso. Amén. Entonces, como he vivido en lo uno y en lo otro, cualquier cosa la puedo hacer. Y entonces después de todo eso, ahí sí se puede animar a decir, como ya he pasado por todo eso, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora hay gente que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que no pudo soportar la pandemia. ¿Entiendes? O sea, eso lo sacó. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza versículos como eslogan, ¿no? Primero hay que vivirlo, hágalo como lo hizo Pablo. Entonces, a lo mejor muchos nos preguntaríamos como ahí, o sea, estas situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿por qué el Señor estará permitiendo que yo pase por estos periodos de prueba, por esta escasez? Nada me sale, no salgo, no levanto cabeza, no avanzo. Si usted está fiel a las cosas de Dios, véalo como que es un periodo, ¿qué?
de formación, ¿no? Porque el desierto no solamente se debe ver como un periodo de aflicción, de angustia, sino también como un periodo de ¿qué? De aprendizaje, ¿no? Los grandes siervos de Dios fueron formados ¿dónde? En el desierto. ¿Amén o no? Moisés fue sacado de Egipto y fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para formarlo, para moldearlo, para quitarle ese orgullo y que estuviera listo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, ¿dónde fue? Al desierto, ¿no? Pablo, antes de arrancar con toda su obra evangelística, estuvo 3 años ¿dónde? En el desierto, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, veámoslo como un periodo también ¿de qué? De enseñanza, donde nosotros vamos a ser instruidos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, imaginen lo que el Señor le decía, mire, en Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me celebre fiesta, ¿dónde? En el desierto. Entonces hay gente que dice, yo le quiero celebrar fiesta a Dios, pero cuando salga del desierto, es que ahorita no, porque viera, estoy como desanimado, como que, no sé, confundido, pero cuando salga de esta situación, me voy a meter de lleno a las cosas de Dios. Ahorita no puedo ir porque no tengo carro, pero cuando tenga un carro, voy a ir a la iglesia. Y resulta que cuando consiguen un carro se van a pasear a la playa, que no es que esté mal, ¿no? No estoy diciendo que sea mal, pero todos los domingos tampoco, ¿no? Está bien. Pero eso es un paréntesis, ¿no? A veces nosotros mismos hemos pensado así, amén. Quiero dedicarme a las cosas de Dios, pero cuando supere esta situación, cuando esté mejor, ¿no? El Señor no quiere que nosotros pasemos del desierto a hacerle fiesta, sino que le hagamos la fiesta ¿dónde? En el desierto, en medio de la prueba, amén. Porque Él está ahí. Dice que Él es la paz en medio de la tormenta, como alguna vez se los dije, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, esté dispuesto siempre a dar lo mejor de usted a Dios, tenga o no tenga, porque eso no se trata de tener o no tener cosas materiales, se trata de disponer un corazón humillado, un corazón arrepentido. De eso sí se trata y para eso no necesitamos plata, ¿no, hermanos? Bien, entonces en el versículo, siguiendo, el versículo 14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sigamos leyendo, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, de las situaciones por las que estemos pasando, qué es lo que los ha ocasionado. Porque hay gente que dice, a todo le llama prueba, ¿eh? Y a veces son frutos del pecado. Recuerde, una prueba es cuando usted está metidito en las cosas de Dios y usted sabe que tiene adversidades y entonces ahí usted se acuerda ese versículo que dice, no son cosas malas. Hay que quitar como esa palabra realmente no es, porque para los cristianos no hay cosas malas. Dice que todas las cosas ¿qué? Ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero hay que estar muy seguros de que lo que estemos padeciendo realmente sea como producto de nuestra vivencia cristiana, ¿no? Porque hay gente que lo echan de la casa por adúltero y dice, es que Dios me está probando. Eso no es una prueba, eso es fruto del pecado. Entonces, por eso dice, si sois vituperiados en el nombre de Cristo, ¿somos qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, ¿no? Así que ninguno padezca como qué, ni como homicida, ni como ladrón, ni como malhechor o porque se entromete en lo ajeno. Entonces, que las cosas que nos estén pasando no sea fruto de qué, de cosas que sabemos que estamos haciendo en contra de lo que es la santidad y la voluntad de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Imagínense, el juicio va a empezar por nosotros, porque al que más se le da, más se le pide. Nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios, bueno, aparte de que es un privilegio, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque por ahí empieza el juicio. ¿Por dónde? Por los de la casa, ¿no? Entonces, si nosotros, como dice el versículo ahí, con dificultades, o sea, vamos a lograr sortearla, imagínense dónde quedará la gente impía. La vida del pecador es dura, hermanos. Nosotros ya hemos vivido ahí, ¿o no? Ya sabe, la mayoría, usted está en el video, creo que sabemos lo que es una vida sin Cristo y una vida con Cristo, y sabemos que hay muchas cosas aquí en el reino que no es de Dios, que parecieran a la vista atractivas, ¿no? Porque el pecado no se vende como algo dañino, ni como algo nocivo, es algo atractivo, ¿no? Por eso es que ¿me acuerdan la analogía que hacen del pecado con la tarjeta de crédito? Disfrute ahora,
pague después, pero el precio es un precio ¿de qué? De muerte, ¿ah? Entonces tremendo, ¿no? Entonces la vida del pecador es dura, dice la palabra. Entonces imagínense, sabiendo eso, ¿qué nos va a interesar a nosotros ir a caminar en esos caminos, ¿no? El versículo 18, que fue el que leímos, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, como ya llegamos ahí, ya nosotros sabemos, hermanos, que los caminos de Dios no son caminos fáciles. Hay que esforzarse, ¿no? Hay que pelear la buena batalla, hay que tener información, hay que tener las armas afiladas. Entonces por eso dice, el justo con dificultad, no es que está hablando que raspando la olla, sino que no va a ser fácil. O sea, es un camino que hay que recorrerlo preparado, peleando, hay que sortear las batallas. O sea, no hay que salir corriendo como los desertores. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando dice que la entrada al reino de Dios es un camino, ¿qué? Angosto. Entonces la gente, si uno ve eso con información que manejamos aquí, dice camino angosto, entonces que todos nos imaginamos un caminito ahí donde cabe uno por uno, ¿cierto así? Pero eso no tiene nada que ver con eso. Un camino angosto es un camino ¿con qué? Con dificultades, con pruebas, que hay que saberlo llevar, que hay que sortear cosas, que hay que pelear para avanzar. Eso tiene que ver, todo eso tiene que ver con un camino angosto. Así es el reino de Dios, así es el camino al reino de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿el camino ancho qué es? Bueno, todo el mundo ahí en un jacuzzi, todo el mundo tirado, llevando sol, ahí, tranquilito, un fresquito en la mano. Eso es un camino ancho, ¿no? O sea, no tiene uno que esforzarse mucho. Y entonces, ¿cuál camino le gusta más a la gente? El ancho, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el camino ancho, que la gente cree que es un camino de bien, oh, sorpresa, es un camino de muerte, ¿no? Hay mucha gente que cree que los caminos que tienen son caminos de bien, pero resulta que son caminos de muerte, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, el versículo 19, ya para terminar esa parte, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, yo espero que todos, y usted también en el video, estemos en este grupo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, todos nosotros, espero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encomendemos sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces ahí es donde viene el asunto, que quería también cerrar el mensaje con esto, ¿no? Yo creo que todos queremos estar ahí, en ese grupo, en la iglesia del Señor, que cuando Él venga por su iglesia, que somos nosotros, y usted en el video también, si es que usted quiere, pues nosotros estemos asegurados, o sea, que nosotros estemos completamente seguros que hacemos parte de la iglesia, amén, que hacemos parte de los justos, porque el justo será apartado de la aflicción por medio de ¿qué? De la muerte. Entonces queremos que cuando el Señor venga por nosotros, ya sea que, no creo que estemos vivos allá, pero cuando muramos y nuestro espíritu vuelva a Dios y nuestra alma se presente al Señor, nosotros seamos librados de la aflicción, no que pasemos a una eternidad en aflicción, sino que ya seamos librados de la aflicción. ¿Por qué? Porque vamos directo a la presencia de Dios, pero tenemos que asegurarnos de eso, hermano. ¿Y en quién está la responsabilidad? En cada uno de nosotros. ¿Amén o no? Entonces, quería irme yo un momentito al libro de Jeremías, porque la preocupación de Dios siempre ha sido esa, hermanos. Toda la vida, siempre, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre ha caminado en rebeldía, ¿no? Entonces, Jeremías 6:16, si quiere anote la cita nada más, pero mire que en Jeremías 6:16, el Señor obviamente, porque como la historia de Dios y su pueblo siempre ha sido la misma, la gente también iba mal, rebelde y todo eso. Acuerde que Jeremías tenía esa misión que por cierto le fue mal porque Jeremías no logró que nadie se arrepintiera, pero él hizo lo suyo, él llevó el mensaje de Dios, Dios le dijo, hey, di esto, y él lo hizo. Entonces, no nos preocupemos, hermanos, si no logramos que nadie se arrepienta. O sea, lo que tenemos que preocuparnos es que nosotros no hagamos el esfuerzo, porque recuerde que la responsabilidad no es nuestra, ¿no? No se preocupe si la gente que usted invita no viene a la iglesia, preocúpese si usted no invita a nadie a la iglesia, eso sí, ¿no? Pero bueno, mire lo que le decía Jeremías en 6:16 al pueblo. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y entonces la gente le dijeron, no andaremos. Entonces esa fue una advertencia ahí que el Señor siempre ha estado, digamos, como que la sana intención de Dios es que la gente se pare en sus caminos. O sea, cuando dice parados, ¿qué quiere decir? Hagan una pausa, ¿no? Dejen de avanzar, analicen lo que están viviendo, miren lo que han vivido y miren a ver si en lo que han vivido hay cosas buenas y vuelvan ahí.
regresen a las primeras obras, vayan a la senda antigua, ¿me entiende? Porque como van mal. Eso es como cuando usted ve que alguien va mal y dice, hey, suave, como dicen aquí en Costa Rica, ¿no? Suave, párate un momentito, paradito, mira para dónde vas por mal, revisa lo que has caminado, y si en lo que has caminado hay algo bueno, regresa ahí, porque como va mal, amén. Entonces eso fue lo que les digo. Entonces obviamente la gente no quiso hacer caso, pero hay algunas recomendaciones ahí en la palabra, hermano, para que nosotros nos aseguremos realmente que vamos por el camino correcto, ¿no? Primero esa recomendación de que paremos, meditemos, analicemos y revisemos a ver qué hemos hecho bueno para que volvamos ahí, ¿no? Entonces, quiero ir ahora más adelante, apoyémonos en la iglesia, las primeras iglesias, porque esa es la senda antigua, amén, hermanos. ¿Cómo eran las primeras iglesias? ¿Qué hacían? Porque eran buenas iglesias, la iglesia empezó de una manera sana, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, en el libro de Hechos, recuerde que el libro de Hechos es un libro histórico. Si no existiera el libro de Hechos en la Biblia, ¿usted sabe qué pasaría si no existiera el libro de Hechos en la Biblia? Porque sabemos que el evangelio, los evangelios, obviamente, cada uno de ellos muestra la obra redentora de Cristo, y muchos de ellos llegan hasta que el Señor, ¿qué? Asciende, ¿cierto? Y entonces él dijo, ¿qué dijo él? Pero no se preocupen, que yo les voy a ¿qué? Les voy a mandar ¿qué? Un consolador, ¿cierto así? Les voy a mandar un consolador, ustedes nunca van a estar solos. Y él subió y vino el Espíritu Santo. Entonces, si el libro de Hechos no existiera en la Biblia, ya después entonces uno saltaría de los evangelios al libro de Romanos. Y Pablo predicaba en Roma. Y dice, ya, ¿y cómo llegó Pablo allá? Es más, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Me entiende? Eso es como cuando usted hay una película que va así, usted no se ve alguna y dice, no entiendo, man. Hay algo que falta ahí. Entonces el libro de Hechos es un libro histórico que nos muestra realmente cómo fue el surgimiento de las iglesias, la obra. El libro de Hechos tiene mucho peso en lo que es la parte de la obra del Espíritu Santo como tal, cómo arrancaron las iglesias, ¿no? Entonces en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, hay allí algunas cositas que quiero que veamos de lo que hacían las iglesias antes y que nosotros podemos hacer, porque la iglesia siempre ha sido la iglesia, hermano. Entonces vea, capítulo 2, versículo 37, dice la palabra en el libro de Hechos, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban oyendo? Obviamente ya los discípulos habían empezado, ya venía el primer discurso de Pedro y todo eso, entonces ya comenzaron a proclamar el evangelio, ¿no? Entonces la gente al escuchar todo eso dice que se compungieron. ¿Ustedes saben qué es compungirse? ¿Alguien sabe qué es compungirse? ¿Ah? Eso, como entristecerse, como acongojarse, como ponerse triste. Ahora ustedes podrán decir, pastor, ¿y uno tiene que ponerse así cuando escucha la palabra? Compungirse, o sea, sentirse triste. Bueno, depende. Si has estado viviendo una vida en contra de lo que estás oyendo, tienes que compungirte, tienes que entristecerse. Si tú estás haciendo lo que lo estás oyendo, que la palabra dice que debes hacer, gózate, canta, alaba, amén. ¿Amén o no? Entonces, el escuchar la palabra de Dios, hermanos, hay muchos sentimientos que a uno lo embargan. Por eso si uno le preguntara a la gente, a la mayoría de la gente le dice, ¿usted qué siente cuando escucha la palabra de Dios? Bueno, ya ustedes saben la respuesta porque lo hemos hecho aquí el ejercicio más de una vez, pero los que no saben, ¿qué siente usted cuando escucha la palabra de Dios? Algunos podrán decir, wow, alegría, esperanza, me sentiría pero como si estuviera volando en el aire, ¿cierto? Eso podría decir alguien, ¿no? ¿Sabe qué decía Abacú? Escuché tu palabra y ¿qué? Y temí. Amén. Porque no necesariamente todo lo que uno escuche, aunque venga de parte de Dios, que sabemos que es para nuestro bien, no necesariamente nos va a gustar. ¿Se acuerdan cuando le llegó el profeta al rey y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti? Y el rey dijo, wow, tírala de una, si es de Dios, que venga. Amén. Le dijo, bueno, pues ordena tu casa que vas a morir. ¿Me entienden? Entonces, viene de Dios. Bueno, obviamente, si conocen la historia ya saben que el rey clamó a Dios y Dios le dio 15 años más, pero bueno. Entonces, esta gente se compungió, ¿por qué? Porque les estaban hablando la voluntad de Dios que ellos habían ido en contra de ella. ¿Se acuerdan cuando encontraron el libro también en el templo que estaba perdido? Que Esdras se puso a leerlo a la gente y la gente comenzó a llorar. ¿Por qué? Pues imagínense, estaba perdida la palabra. Entonces uno debería sentir dolor cuando uno escucha
la verdadera palabra de Dios y uno ha estado caminando en contra de ella, uno debe compungirse. Entonces hay que sentir eso, hay que tener temor, hay que tener de todo con reverencia a la palabra. Hay gente que oye la palabra y le da lo mismo, ¿no? Vamos, hermanos. Bien, después dice el versículo, quiero ir más adelante al versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles, hermanos? Cuando yo digo la doctrina de los apóstoles, ¿de qué estoy hablando? De lo que ellos enseñaban, de lo que los apóstoles enseñaban. ¿Qué enseñaban los apóstoles? El evangelio. Amén. Todo eso lo sabemos porque ya conocemos las palabras, ¿no? La doctrina de los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Los que el Señor dejó con la misión de llevar el evangelio. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza. ¿Y qué era lo que ellos enseñaban? El evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando ellos empezaron a escuchar ese evangelio y todo eso, primero se compungieron y después dice que ellos seguían esa doctrina, que es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir la doctrina de los apóstoles, los evangelios, lo que está aquí, pero de los apóstoles, no de los apóstoles de ahora, que son otras doctrinas, eso no está aquí. Amén, hermanos. Entonces, les estoy haciendo un paralelo para que ustedes vean que el problema es que la iglesia hoy en día, todo se ha salido de orden. En las iglesias hoy en día ya nada que ver con lo que estamos leyendo aquí, ya las iglesias se fueron por otro lado, ya no se preocupan ni por el pecado, ni nada de eso, ni, bueno, una cantidad de cosas que ya no vale la pena ni seguir insistiendo en eso. Sí vale la pena seguir insistiendo en eso, lo que pasa es que ahorita no por cuestiones de tiempo, pero son cosas que ya sabemos, ¿no? La prosperidad y todo eso que ya ustedes saben ahí. Pero bueno, entonces seguían la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Ahí mismo en ese versículo dice, 44, en el 42b dice, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Qué había en la iglesia, hermanos? ¿Había qué? Comunión. ¿Qué es comunión para nosotros? Cuando nosotros decimos, la iglesia está en comunión, ¿cómo lo puede ver uno visiblemente? ¿Cuando la iglesia qué? Cuando se congregan, ¿cierto que sí? Congregarse es importante. A veces hay gente que dice que no es importante congregarse. Es importante congregarse. ¿Por qué? Porque ahí hay comunión. Ahí nos podemos exhortar unos a otros, podemos crecer como un mismo cuerpo, podemos consolarnos unos a otros. Entonces, en ese entonces había ¿qué? Comunión. Y no solamente que había comunión, sino que dice que repartían a todos. El versículo 42 dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que ser personas ¿de qué? De oración. Entienda que orar, cuando yo le hablo a usted de orar, ya usted debería saber qué es orar, ¿no? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces usted no puede decir, pastor, es que yo no ore porque yo no sé orar. Pero tú sabes hablar, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no hablas con Dios? Como alguna vez un señor llegó aquí y me dijo, pastor, ore por mí. Digo, ¿y tú por qué no oras? Dice, pastor, es que yo no sé leer. Y le digo, ¿pero tú tienes mamá? Sí. ¿Y tú hablas con tu mamá? Sí. ¿Y tu mamá te entiende? Sí. ¿Y entonces por qué no hablas con Dios? No necesitas saber leer. Es una vergüenza que no sepas leer, porque ahorita con tanta cosa no hay excusa, amén. Cualquiera te puede enseñar, hasta la misma palabra te enseña, porque dice que la palabra es más simple, ¿qué cosa? Lo hace sabio, amén. No necesitas ser un erudito, ni que vayas a descubrir y vayas a ir a Marte y a miércoles, tampoco, ¿no? Chiste tan malo, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, no necesitas ser un erudito. Si sabes hablar, comunícate, así como hablas con tu mamá. Y le dije yo a la persona, ¿y tú sabes lo que a tu mamá le disgusta? Sí. ¿Por qué lo sabes? Porque ella me lo ha dicho. Entonces, tú sabes lo que a Dios le disgusta, entonces no lo hagas, no necesitas saber leer. O sea, habla con Él, pero aprende a leer. Ese era otro tema. Bien, el versículo 43, hermanos, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, ¿era una iglesia qué? Temerosa. Era una iglesia temerosa, pero no de ese temor, no de ese miedo, que hay gente que le tiene miedo a Dios, que creen que Dios es como lo pintan a veces en las caricaturas, que un señor con una barba blanca ahí y está listo a tirarle un rayo a la gente. No es ese miedo, ¿me entiende? Tiene que haber ese temor ¿de qué? De perder una relación con Él, o sea, de cuidar, de saber que uno está resguardado en Él, amén. Como cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos, o los hijos les da el temor de los padres que salen a trabajar y uy, qué miedo que mi papá no regrese o mi mamá no regrese, ¿me entiendes? Es ese temor realmente cuando uno tiene una relación que valora que uno vaya a perder esa relación. ¿Estamos o no? Versículo 44 dice la palabra, todos los que habían creído
estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿no? Ahora, no va a creer que estoy diciendo que todos tenemos que ir a vender nuestras cosas para repartirnos. Aquí no se trata de eso, ¿no? Pero sí había comunión, sí había desprendimiento, no había egoísmo, había algo que lo podemos resumir, había amor. Amén, hermanos. La palabra dice que los fuertes tienen que llevar las cargas de los débiles. Para eso se necesita amor. Hay que escuchar al hermano, para eso se necesita amor. Por eso Pablo dice, ¿de qué me sirve hacer tantas cosas? Y si no tengo amor, no soy nada, ¿no? Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire lo que dice ahí, y perseverando unánimes, ¿qué dice? Cada día en el templo. Bueno, yo no les voy a decir que hay que estar todos los días en la iglesia, tampoco, ¿no? No se trata de eso, pero sí hay que perseverar, hay que ser constante, ¿no? O sea, trate de ser constante en las cosas de Dios. O sea, no le dé lo que le sobra en cuanto a su tiempo, que sea una prioridad. Buscar primeramente las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura, pero hay que ser perseverantes, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, si uno hiciera todo eso, después en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia a la gente? El Señor. ¿Nosotros somos qué? Colaboradores, nosotros somos instrumentos, nada más estamos ahí para ayudar, pero el que realmente añade a personas a la iglesia es Él. Nosotros podemos sembrar aquí, otro puede regar allá, otro puede hacer su esfuerzo allá, pero el crecimiento lo da Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso debería ser la iglesia. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Para que nosotros nos aseguremos que realmente somos justos, que somos parte de la iglesia. Y aún asegurándonos de todo eso, el camino que nos espera no es un camino fácil, es un camino ¿de qué? De dificultades. Amén, hermanos. Entonces voy a volver otra vez a Jeremías un momentito nada más, porque Jeremías 6:16, no lo busquen. En lo último que leímos dice, andad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa es la recompensa, que nosotros hallemos ¿qué? Descanso para nuestra alma. Pero como esa gente dijo, pues no andaremos. Bueno, después le vino lo que les vino. ¿Usted sabe qué les vino a esa gente? ¿Se acuerdan? ¿Han leído la historia de Jeremías? Cuando él les dijo, vuelvan a la senda antigua y hallaréis reposo y todo eso. Ellos dijeron, no vamos a andar. Escuchen a los atalayas. Y ellos dijeron, pues no los escucharemos. ¿Qué les sobrevino? ¿Se acuerdan? Cautiverio. Entonces se fueron cautivos a Babilonia y todo lo que sabemos y toda la historia que ustedes conocen. Entonces, ¿tú no quieres eso? Te espera un cautiverio. Cadenas. Dice, pero cautiverio ¿de qué? Si yo puedo andar para donde me dé la gana. Bueno, dice que el que practica pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Y miren, nada más quiero terminar aquí. Ahora sí, terminar. Ahí mismo en el 18, el Señor lo que le decía a la gente dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá, ojo vivo, oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, para que a mí, dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Como quien dice, ¿para qué holocaustos? ¿Para qué sacrificios? Dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto Jehová dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos. Miren lo triste que dice aquí, ¿no? Que a veces uno cree que uno va en contra de Dios y dice, bueno, pero es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera. Dice aquí, y caerán en ellos, ¿sabe quién es? Los padres y los hijos juntamente. ¿Y sabe quién más? Dice, el vecino y sus compañeros perecerán. Entonces, las malas decisiones que uno cometa, hermano, no son solamente de uno. Recuerde que el pecado es como la levadura, ¿no? Una gotita ahí, nada más ahí, todo se contamina. Amén, hermanos. Entonces, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, el justo, todos los que estamos aquí, usted también, si quiere, con dificultad se salva. O sea, la salvación es algo que nosotros podemos alcanzarla porque así está establecido en la palabra, pero para eso tenemos que pelearla. Las bendiciones de Dios hay que pelearlas. Amén. Esfuérzate. ¿Y qué más? Y sé valiente. No desmayes. ¿Qué quiere decir?
No retrocedas, no te desanimes, sigue adelante, que lo que nos espera es grandes cosas en el Señor, como cantamos al principio, ¿no? Grande es el Señor, ¿de acuerdan? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor, porque cada vez que uno se mete en cualquier tema, podemos palpar, Señor, palpar ese sentimiento de amor que hay en ti como Padre, Señor, esa preocupación de que nosotros nos perdamos, de que nos desviemos, Señor. Aún así dice tu palabra que aunque estemos desviados, Señor, si de corazón te buscamos, tú nos respondes, Señor. Pero se necesita que sea algo de corazón, Señor, algo genuino, un arrepentimiento genuino, Señor. Por eso hoy hemos entendido, Señor, de que el camino para llegar a ti, a lo que tú tienes para nosotros, no es un camino fácil, pero no es un camino fácil para aquellos que se resisten a hacer tu voluntad, pero aquellos que estemos dispuestos a caminar conforme a tú quieres, ese camino, aunque va a ser difícil, pero lo vamos a disfrutar, vamos a gozar en él, vamos a deleitar con todo lo que tú tienes establecido ahí en tu palabra para que nosotros podamos recorrer ese camino. Porque dice también tu palabra que tú no nos das mayor tentación que la que podamos resistir, Señor. Y juntamente con la prueba también darás la salida, la solución, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor. Si hubiera hoy una persona aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, pues que no califica ahí dentro de los justos. Entonces, si no estás dentro de los justos, imagínate, la salvación no es para ti. O eres como el cieguito aquel que conté que dice, no, yo me muero y se acaba todo. Ahora, si tú piensas eso, pues entonces, ¿para qué? Pero si tú crees que realmente hay una eternidad con Dios o sin Dios, depende de lo que hagas ahora, ¿no? Y si estás ahorita apartado de Cristo, allá vas a estar por una eternidad apartado de Él también. Entonces, ahora que lo puedes hacer, que estás vivo o viva, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que necesito primero ser justo para ser candidato a alcanzar la salvación eterna, Señor. Entonces voy a empezar en orden, quiero ser justo ahorita, y para ser justo yo sé, ya entendí hoy, que yo tengo que arrepentirme de las diferentes formas en las que te he ofendido, que es otra cosa que se llama pecado, nada más. Tengo que arrepentirme de mis pecados, pero para arrepentirme de mis pecados, primero tengo que reconocerlos, Señor. Te reconozco hoy, Señor, y por eso me presento a ti arrepentido o arrepentida, como nunca antes, Señor. Pidiendo, Señor, que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí y que a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy, por medio de esa capacitación que tú me das de tu Santo Espíritu, yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco aquí, te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, vamos a empezar a conocernos, Señor. Yo te voy a conocer a ti por la calidad de Dios que sé que eres, te voy a empezar a amar. Amándote te voy a obedecer y en obediencia te voy a servir, Señor. Solo hasta ahí me podré considerar una persona justa. Sé que no va a ser fácil, pero estoy dispuesto, Señor, porque vale la pena. Como dices tú mismo en tu palabra, todo lo que hagamos para ti no es en vano, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarla o felicitarlo, pero recuerde, esto es un camino largo, ¿eh? Bueno, largo cree uno, ¿no? Porque a mí nadie me garantiza que ahorita que regrese a mi casa yo llegue vivo, nadie me lo garantiza, ¿cierto? Pero creemos que sí, podemos todavía recorrer mucho más, anhelamos en el Señor que podamos tener tiempo de hacer muchas cosas que no hemos hecho, vivir un estilo de vida que no hemos vivido hasta ahora. Si es el caso suyo, obviamente lo animamos a seguir adelante. Y si en algo le podemos ayudar como iglesia, la iglesia de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí en el Centro Comercial. Llámeme, 87725957, o póngame un mensaje para anotarlo o anotarla en la lista y que usted pueda estar aquí con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.